yo creo que en la clase, y un género quizá poco conocido, salvo algunas cuantas joyas, es la música de cámara del periodo romántico. De las tres obras que escogí para hoy, yo que tengo muchas horas de vuelo oyendo buena música, incluso música de cámara, ninguna de estas tres obras las había yo conocido. Pero si se va uno a cualquiera de los grandes románticos, básicamente se da la coincidencia que nacen en años muy seguidos, muchos de los grandes, el año 1809, 1810, y luego hasta el 1813 con Wagner y Verdi. Pero ¿de quién estoy hablando? De los dos que vamos a escuchar hoy, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt, ¿quién más? Bueno, y varios más de esa época que todos son, digamos, el tronco de todos ellos unos años anteriores es Carl Maria von Weber, el romántico alemán, el del cazador furtivo. Bueno, ¿cuál es, antes de eso, qué pasa? Que hay dos grandes puentes entre el clásico, que tiene formas muy bien determinadas, y en el romántico, que hay una sola regla, que no hay reglas. El chiste es manifestar la emoción y tiene, ahorita platico algunas características en general del movimiento romántico, porque vamos a ver que entre los románticos cada uno tiene una personalidad muy propia y un estilo, yo diría, muy propio. Y como no hay reglas, pues cada uno ya, y yo creo que allí es donde ya empieza los personalismos. Quizás se puede más fácil confundir a un Haydn con un Mozart, que tampoco también tienen sus enormes diferencias, por supuesto. Pero un Chopin o un Mendelssohn, pues yo creo que sí se distingue con cierta facilidad. Ahora, entre ambos periodos hay dos puentes paralelos, inclusive en épocas que pasan del clásico al romántico, que son ni más ni menos que Beethoven y Schubert. Uno con un gran genio musical y el otro con un temperamento tempestuoso que puede manifestar en su música. Y también un tremendo revolucionario en sus cuartetos. Bueno, entonces, bueno, otro que ya nace un poco después, otros dos, pues son Brahms, 1833, y quizá todavía metería yo en ese periodo de los más icónicos, obviamente, a Tchaikovsky, 1840. Ya un Mahler, 1860, Richard Strauss, 64, ya son post-románticos. Más o menos así va. Bueno, de Schumann, ¿qué les puedo decir? Miren, como sabemos, bueno, las fechas de Schumann es alemán, de un lugar Zwickau. Aparte de ser compositor, fue un gran pianista, fue un gran crítico de música, un hombre muy generoso, con quien estudiaba piano, el gran pianista Wieck, tenía una hija, y ambos se enamoraron perdidamente, y ante el disgusto del profesor Wieck se casaron. Ella es la célebre, también gran pianista, compositora, erudita musical, Clara Schumann. Toda una personalidad, casi tanto como él, Robert Schumann. Era un matrimonio muy amoroso, pero era una gente exitosa, gran aficionado a la poesía,
gran compositor del líder, siguió la tradición de Schubert y yo creo que hasta la mejoró. Y un día estaría muy bien poner unas canciones de Schubert y unas de Schumann para que conozcan la diferencia, pero ese género que casi no hemos dado en clase de las líderes es bellísimo. Hay con piano y hay orquestales, Mahler, Brahms tienen de eso. Como les digo, el repertorio es inagotable. Bueno, resulta que el gran problema de Robert y de la familia Schumann es que enferma muy temprano de los nervios. No sé, yo no sé si la enfermedad clínicamente es lo que hoy es tan común, que es bipolaridad. Yo creo que era algo un poco más complejo, porque atravesó las fronteras ya de la locura. Hubo un intento de suicidio fallido, tirándose al río, pero algo sucedió al Rin. Luego acabó en un asilo muy mal. Muere a los 46 años. Habiendo sido toda una personalidad, uno de los problemas, y muy probablemente muy relacionado con esa enfermedad, es que tenía una sensibilidad a flor de piel. Hagan de cuenta que no tenía la piel, por eso se dice a flor de piel, que no tenía la piel que lo cubriera contra las emociones. Y es como del gran amor a la locura puede haber un solo paso. Así le pasaba a Schumann, pero con todo. Dicen que cuando le avisaron que se había muerto, y sí fue una tragedia, evidentemente, que murió Franz Schubert, que lloró 24 horas. O sea, era un hombre que, valga la expresión, sentía demasiado. Y en medio de las dos obras de Schumann, yo pondría el romántico extremo. Este es un romántico que yo diría que es exactamente lo contrario, que es Félix Mendelssohn. Yo diría que este viene siendo un romántico tan genial. Yo creo que es de los músicos más geniales, y no lo digo yo, lo dice gente que sabe mucho más que yo. En cuanto a talento y en cuanto a lo que se llama el oído absoluto, parece que solamente el oído absoluto, que quiere decir que se pueden oír divisiones de sonido más cortas. No recuerdo muy bien, pero creo que cuando una nota se divide en dos tiempos es corchea y semicorchea o algo así. Esto es ellos pueden oír una división más todavía. Inclusive en filosofía, no recuerdo cuál de los presocráticos, decía que su razonamiento era, si un espacio, una superficie, la puedo dividir entre infinidad de veces, entonces es infinita. Y creo que fue el gran Aristóteles el que dijo, esa es la potencia, pero no en el acto. O sea, en teoría, pero no en la práctica, digamos. Bueno, entonces hay muy poca gente que tiene esa calidad para escuchar el sonido. ¿Y con qué obra voy a empezar hoy? Es una sonata de Schumann que se llama Marschenbilder, algo así, que yo pensé que era como cuadros de una marcha o algo así. No, son escenas de cuentos de hadas, de 4 cuentos de hadas. Pero la orquestación, o bueno, la forma musical es absolutamente música de cámara. Pero bien interesante, y a ver, quiero que traten de distinguir la diferencia con un instrumento al que yo cada vez aprecio más, y que en la clase hablo mucho del, que es la viola. Es el sonido
misterioso intermedio entre el violín y el cello, que se confunde hasta físicamente, sobre todo de lejos, y los que no vemos tan yuyu, se confunde con el violín, aunque es de un tamaño mucho más grande, inclusive proviene de un cello de la música barroca, que es la viola de pierna, la viola da gamba. Bueno, les digo, es como lo que vendría siendo en tesitura de canto una mezzosoprano o un barítono en medio, esos tonos medios. Y quizá hoy que vivimos entre puras corrientes extremas, no nos va a caer nada mal algo medio, que finalmente no hay nada mejor que en medio, porque es el balance. Entonces, vamos a escuchar estas 4 obras. Y yo creo que nos queda muchísimo repertorio romántico de cámara, insisto, por conocer juntos. Simplemente hay unos quintetos de Brahms y sonatas para viola y piano de Brahms, etcétera, etcétera, hay muchísimo. Y todo es de la misma calidad, por alguna razón comercial o la verdad la desconozco, algunas obras son más populares que otras, pero una obra de cámara de Brahms o de Schumann o de Mendelssohn, yo apuesto todo a que va a ser buena, no puede ser mala, literalmente son genios. Entonces por eso tiene uno esa seguridad. Lo muy malo de un Schumann o lo muy malo de un Mendelssohn es extraordinario. Bueno, tuve el tiempo de escuchar completa esta obra y les voy a hacer algunos comentarios de cada uno de los 4, digamos que son como 4 escenas de cuento de hadas. Solamente uno tiene un poco más de descripción, pero cada uno a mí me dio una sensación y hay cosas musicales bellísimas. Miren. Bueno, algunas anécdotas de esta obra es que se estrena en Düsseldorf en el año de 1851. Para esto quiere decir que Schumann tiene 41 años, todavía vivió 5 años más, muere a los 46. Por cierto, mucho más que los 38 de Mendelssohn. Bueno, ¿dónde se estrena? Se estrena en la casa de los Schumann. ¿Con quién? En Düsseldorf. Düsseldorf es una ciudad alemana que yo conozco, estuve una vez allí. Muy industrial, muy bella, muy linda la ciudad. No sé si reconstruida, muy probablemente. Pegada al Rin industrial, es una ciudad que hay mucha feria industrial y todo, muy cerca de Colonia, que es una zona muy industrial del Rin. Y se la dedica a quien era el Concertmeister de Düsseldorf, un señor Wilhelm Joseph von Wasilewski. Y la estrena este señor en la viola y al piano, ni más ni menos que Clara Schumann, en la casa, y parece que ni siquiera hubo mucho público, había unos cuantos invitados de la familia Schumann. Y cuando termina, dice Schumann, ay, pues esto realmente es arte menor y es como una broma de niños. Pero la verdad son bromas encantadoras. Bueno, eso todo lo escribe este señor Wasilewski en sus memorias. Para él fue un gran honor. Y miren, yo creo que precisamente no es Kleinkunst, como decía Schumann, sino todo lo contrario. Recuerdo que una vez en un documental escuché decir
a Vladimir Horowitz, que alguien dijo, ay, la piececita esa de Schumann, Traumera, y muy, muy conocida para piano. Muchos estudiantes que apenas empiezan a tocar el piano, como yo recuerdo a mi mamá, cuando tomó clases de piano, tocaba o trataba de tocar el Traumera. Ta, 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 ta. Es muy, muy conocida y es como música de niños. Pues dijo Horowitz que había más musicalidad en el Traumerei que en una ópera de Bach. Entonces, yo creo que es lo contrario. Yo creo que cuando el arte parece tan sencillo y tan simple, es que se logra la comunicación ideal. El culteranismo, yo creo que es un recurso del que no quiere que le entiendan en el arte, la verdad. Los pretenciosos se hacen culteranos. Uno, bueno, claro, hay algunos compositores que sí requieren esfuerzo. Yo creo que todos. Ya les he dicho muchas veces que en el dar está el recibir, como casi todo en la vida. Entre más se compromete uno con la música, pues más le va a dar a uno la música. Bueno, pero no nos vayamos con la finta de que no es una gran obra de arte por su sencillez, todo lo contrario. Bueno, les platico. Lo van a tocar como que no es, bueno, también se utiliza en algunas versiones el violín. Quise variar la clase porque también pensé, la doy en viola y luego en violín para que comparemos, pero no. Igual se acuerdan con qué pasa, con la sonata de César Franck, por ejemplo. Bueno, oigan, traten de oír y tratar de diferenciar mentalmente el sonido de la viola y el violín, a ver si pueden. A mí me cuesta, les reconozco que me cuesta muchísimo trabajo, pero muchísimo. Siempre me quejaba yo que con todo y mi oído, cuando oía canciones de los Beatles, no sabía cuál de los cuatro estaba cantando. Bueno, sí sabía de Ringo y sí sabía de George Harrison, pero entre Paul y John me hacía yo bolas, ahora ya no. Ya, como que distingo mejor las voces. Bueno, es romántico a morir, pero desde el primer momento, romantiquísimo. Casi melodramático, diría yo. Hagan de cuenta que es música de drama de telenovela. A ratos. Luego llega, ¿por qué? Porque si ustedes ven las telenovelas, pues son muy maniqueístas. El malo es muy malo, el bueno es muy bueno. O sea, y hay exageraciones. Bueno, lo mismo pasa con el carácter de Schumann. Por eso les digo que es un romanticismo bien diferente al de Mendelssohn. Bueno, les digo, toca la locura, pero al mismo tiempo es bellísimo. De repente hace unos acentos bellísimos. El segundo movimiento ya nos lleva a otra. Esta faceta la sentí como muy romántica, este primer cuento, muy romántico en el sentido amoroso, como se usa equivocadamente que los tríos son muy románticos, por ejemplo. No, eso diría, yo más bien uso la palabra amoroso. El primer movimiento es muy amoroso, es el amor de pareja. El segundo movimiento nos lleva a otro mundo. A mí me sonó casi a marcha, pero le encuentran, ¿sabe? Bueno, si tuvo un hijo musical, Schumann, por supuesto, y aunque podrían parecer bien diferentes, ¿saben quién es? Brahms. Solo que Brahms como que perfecciona a Schumann y lo llega le quita esa cercanía con la locura, como que lo hace más cuerdo. A veces, depende de mi estado de ánimo, prefiero ir a Schumann,
sus sinfonías me pueden gustar tanto como las de Brahms, por ejemplo. Acuérdense, la Renana, ese quinto movimiento. Bueno, no, el movimiento aparte, que no está en quinto lugar, es algo, el que le dedicó a Cardenal, es música enorme, enorme. Ahora, ¿por qué menciono a Brahms? Porque ya tiene ese rasgo muy brahmsiano de la energía y la autoridad. O sea, es un crítico muy generoso, pero al fin y al cabo es crítico. Y cuando tiene que hablar mal, es enérgico. Y no, es un hombre enfermo, no es un hombre sin carácter. Bueno, a ratos también suena un poco ya lo folclórico como las danzas húngaras de Brahms. Luego también van a ver qué maestría para el ritmo. Espectacular lo que hace con el ritmo. De repente hay un tará, lo voy a recordar. Miren, hay una obra que ya puse en la clase, que es una verdadera maravilla de Schumann. Se llama La Tocata para piano. Yo la oí en México con Kissing. ¿Era Kissing? O el yugoslavo. Ay, no, creo que sí era Kissing. La única vez que ha venido a México, cuando todavía era un niño prodigio. Ahora ya es un adulto muy bueno. ¿Se acuerdan que lo oímos cuando el concierto para cuatro pianos de Bach para tocar con Marta de Harger y Chipletnev? Hay que ser muy bueno, muy bueno. El caso es que me acuerdo estaba yo con el ministro Góngora pegados en el asiento. No estábamos vueltos locos porque, de veras, si un día les falta pila, pongan la tocata de Schumann y se van a cargar de energía. Es maravilloso. Es como una lucha de energía y de repente una melodía, la misma, como simplona. Y otra vez la energía es una delicia, se los recomiendo mucho. Pero volviendo aquí a los cuentos. Ya es más juguetón. Yo hasta pensé que ya había terminado el movimiento, pero no, nos está fintando, porque regresa. Y como que ya se oye algo que ya es muy Schumann, muy de Schumann. El tercer movimiento es una carrera como las de Beethoven, pero este es muy angustioso. Otra vez hace maravillas con los ritmos y la sonoridad. De repente hay una parte que me recuerda esas obras como el final de la fantasía coral de Beethoven, que yo creo que suelta todas las fuerzas a que se destrocen entre sí. Como que el piano toca lo que da, el coro canta lo que da, la orquesta la da y se hace una maravilla sonora. O un caos, dependiendo el director y los intérpretes. Bueno, aquí hay un momento en que la viola y el piano tocan a lo que dan. Van a ver qué maravilla. Y claro, es una gran versión y se oye maravilloso. Luego en el cuarto movimiento, bueno, también regresa Brahms, van a ver que hay Brahms. Y luego en el cuarto movimiento, miren, una cualidad que tiene Schumann es que nos puede meter a un estado de ánimo a una velocidad, en unas pinceladas y ya estamos en donde Schumann quiere que estemos. Este es el único movimiento que puso con un sobrenombre que se tocara con melancolía. Bueno, yo diría que es la melancolía hecha música. Es impresionante la capacidad, casi diría yo, fotográfica de Schumann en ese aspecto. Y tiene pocos paralelos en el arte. Miren, en literatura, al que yo diría que igual le da uno la atmósfera en menos de un párrafo, que yo recuerde Thomas Mann y Chekhov nada más. En Muerte en Venecia, cuando dice que ya se va de viaje, uno siente que se está yendo de viaje. Y en Chekhov, al primer renglón ya está uno en Rusia. Es increíble. Bueno, entonces vamos a escuchar la
obra de Schumann, Marschenlieder, Marschen, a ver, el nombre en alemán, perdonen, yo no, le hago ahí al menso en alemán, perdón. Entonces, vamos a arrancarnos, por favor, Esteban.
Qué belleza. Estarán de acuerdo con lo que les dije de la melancolía y en general, escuchando hoy por segunda vez, dice uno, ¿alguien la conocía? Si sí, escríbanme, por favor. Me imagino que no, les digo, por eso también la siguiente clase y unas cuantas quiero explorar en este tipo de música. Y además lo que también, si se mete uno a YouTube, descubre, son nuevos intérpretes. Miren, antes de hacer el intermedio y escuchar después la obra de Mendelssohn, les voy a platicar quién es el intérprete. Con toda honestidad, hasta hace un rato no sabía yo ni que existía este muchacho. Es él, él nace en Minsk. Minsk es la capital de la Rusia Blanca o Bielorrusia. Nace en el año de 1985. Quiere decir que son 4 años antes de que se desintegre la Unión Soviética. Yo creo que él ya no le toca recordar la Unión Soviética, sino lo que es Bielorrusia. Porque a los 5 años su familia, llevándoselo a él, emigran a Estados Unidos. Inclusive era muy difícil emigrar antes del 89, quién sabe cómo le hayan hecho. ¿Y por qué emigran? Pues porque, y lo dice él en un documental, porque están huyendo del antisemitismo. Qué raro. Y entonces llegan y los padres logran que se haga ciudadano estadounidense, se hacen todos. Y él tiene gran talento para el violín. Su mamá también toca el violín y fue su primera maestra. Pero residen en Boston y gana el premio, el primer lugar del premio del talento juvenil de la orquesta, muy importante, la Orquesta Sinfónica de Boston, que ha tenido unos directores célebres como Charles Reiner, por ejemplo. O sea, ¿quién estuvo? Eric Langsdorff. Hay muchos muy importantes. Desde las orquestas, que ya eran muy buenas, acuérdense que Boston es, digamos, la ciudad más grande de Nueva Inglaterra, que es la parte más, vamos a decir, más intelectual de Estados Unidos, junto con Nueva York y Los Ángeles y Chicago. Bueno, ahora, que yo diría que él está ya en cuanto a, bueno, excelente, Sergio Ozawa, cierto, muchos años, tienes razón, era el que se me estaba olvidando. No existe mejor para mi gusto octava de Beethoven que la de Ozawa con gusto. Bueno, resulta que ¿qué dice la crítica de él? Es muy impresionante, es de esos que hay que tener en la mira, porque probablemente va a llegar al estrellato, todavía es muy joven. Y para llegar hoy en día al estrellato con tantos buenos que hay, se necesita, y desgraciadamente como en la política y en muchas otras cosas, pues vivimos el mundo de la propaganda. Entonces se necesitan publicitar. Vean lo que hace una excelente pianista como Yuja Wang, ¿no? Que además de espectáculo, no tengo nada en contra, pero no debiera ser. No, o sea, tienen que ser, hoy en día pues se tienen que hacer rockstars, porque si no, no se vende. Eso lo hizo mucho Karajan con Berlín y digo, grandes directores se prestan a hacer cosas que yo creo que tienen categoría, pero pues el dinero manda, desgraciadamente. Bueno, dicen, tiene un tono oscuro y técnica
como de corte de navaja, así de rigurosa. Eso lo dijo el New York Times, que tiene una crítica de música excelente. Tiene además un intelecto moderno, una técnica virtuosa, es poético e imaginativo. Sacó un video que muy probablemente ya no me dio tiempo de ver si está o no en YouTube, que se llama así: Finding Home, Music of the Suitcase in Concert. Quiere decir hallando casa, música de la maleta en un concierto. ¿Cuál es la historia de esto? Platica en ese solo, yo no lo he visto, donde leí lo dice, que platica desde el antisemitismo en Bielorrusia hasta lo difícil que fue emigrar. Y ya su instalación y todo lo difícil que tuvieron que pasar para ya llegar, digamos, a una clase media en Estados Unidos. Lo difícil que es la emigración. En cualquier caso, y sin dinero, pues es peor. Y les digo, dice que en la maleta de sus papás llevaban melodías folclóricas de Bielorrusia y él las hizo para violín y piano. Y ya tiene varios álbumes en este estilo y han sido un verdadero hitazo. Yo creo que valdría la pena que lo busquen. Y ya, digamos que ha estado en festivales y ha tocado con grandes orquestas. Le falta ese último paso, que es tocar, yo qué sé, con el Concertgebouw, con Berlín, con Londres, el Wigmore Hall, el Carnegie Hall, pero yo creo que no le falta mucho. A mí, miren, cuando pongo música de cámara se han dado cuenta que rara vez pongo biografías, salvo de los que sienta yo muy, muy destacados, como la violista que escuchamos, Zimmerman, ya platiqué de ella, si mal no recuerdo, es israelí, también extraordinaria. Bueno, este muchacho que se llama Yevgeny, que quiere decir Eugenio, un hombre bastante popular en Rusia. Mi mamá era Eugenia, Yevgenia, Kutik, K-U-T-I-K, de Minsk. Casualmente yo tengo unos amigos músicos que emigraron también de Minsk, pero ya después de la caída de la Unión Soviética. Ellos habrán llegado a México y son excelentes. Se ve que hay una cultura musical tremenda.